Bien, entonces, nosotros estamos estudiando límites, ¿cierto? La clase anterior. ¿Alguien se acuerda hasta dónde llegamos? Yo no les envié el video, ¿cierto? Porque yo creo que sí lo subí a YouTube, pero no lo envié al grupo. Entonces no pude ver el video para saber en qué habíamos quedado. Pues nosotros estamos viendo un algoritmo para calcular límites, ¿sí? Una serie de pasos, que era hacer sustitución directa el primero. El segundo era factorizar y simplificar. El tercero era usar coordenadas polares, ¿cierto? Coordenadas polares. Y si estas tres opciones se agotaban, fíjense que estas tres opciones están buscando el valor del límite. O sea que implícitamente uno está asumiendo que el límite existe y quiere encontrarlo. Bien. Pero si la función que tengo es esquiva a estos tres pasos, entonces uno empieza a sospechar que el límite no existe. Eso fue lo que dijimos. Y entonces, ¿alguien se acuerda qué debe hacer uno cuando sospecha que un límite no existe? Evaluarlo por los extremos, acercándose al límite. Exacto. Que se denominan caminos, ¿cierto? Considerar caminos. Sí, señor. Entonces tenemos varias formas de acercarnos a un punto determinado y uno considera caminos. Si por un camino da un valor y por el otro camino otro valor distinto, entonces concluye uno que el límite no existe. Bien. Entonces este es el cuarto paso. Escribirlo aquí más bien. Sí. Sospecha que el límite no existe y considera caminos. Esta es la idea. Bien. Entonces, esto tiene un paralelo, ¿no? En funciones de una sola variable. Cuando nosotros calculábamos el límite por izquierda o por derecha, y si son diferentes decíamos que el límite no existe. Eso en los cursos anteriores de cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese mundo nuestras funciones dependían de una sola variable. Entonces, digamos que este es el punto de x sub 0. Entonces, si yo me quiero acercar a x sub 0, solamente tengo dos alternativas. No puedo inventar más nada. Solo tengo el límite acercándome por la izquierda o por la derecha. Y ya, ¿cierto? Pero cuando pensamos en funciones ya de dos variables, la cantidad de caminos crece de forma indeterminada. ¿Por qué? Porque ya tenemos infinitos caminos. Y si colocamos aquí el eje Y, ya no solamente tenemos esa forma de acercarnos al punto x0 y sub 0. Perdón, al punto x0. Llamémoslo ahorita al origen. Para acercarme al origen, tengo ese camino, sí, la línea es amarilla, ¿cierto? Pero también me puedo acercar por medio de cualquier recta que pase por el origen. Listo, me puedo acercar así al 0, 0. O me puedo acercar por medio de una parábola, ¿cierto? Que una parábola es así. Entonces me puedo acercar al origen, un camino de esa forma. O inclusive sobre el eje X y el eje, perdón, sobre el eje Y también. Puedo venir así. Entonces tengo muchas formas de acercarme al origen. ¿Sí? Cuando tengo un límite que sospecho que no existe. Ahora, nosotros vamos a centrar en el caso en el que XY tiende a 0, 0. ¿Sí? Límites que no existen cuando XY tiende a 0, 0. ¿Qué pasa si es un límite a otro valor, que no sea el origen del plano? Entonces las cosas se complican un poco y tendría que cambiar el sistema de coordenadas. ¿Sí? Si me dicen calcula el límite cuando XY tiende al punto, por ejemplo, menos 2, 3, como no está en el origen, yo podría definir un nuevo sistema de coordenadas de tal modo que ese punto sea el origen. Y un nuevo sistema de coordenadas aquí. Y aplicar la teoría que vamos a estudiar en este nuevo sistema de coordenadas. Bien.
Pero nosotros no vamos a hacer eso, nos vamos a centrar, sí, solamente en límites cuando x y tiende a 0, 0. Límites que no existen cuando x y tiende a 0, 0. ¿Y cuál sería un caso de esos? Nosotros vimos un ejemplo de límites que no existen o no. Que estoy un poco desorientado, no me acuerdo. ¿Alguien toma notas? Como dice, profe. Nosotros vimos un ejemplo de límites que no existan. Es que no me acuerdo si vimos esto o no, para no estar repitiendo. Sí, profe, creo que sí. Sí, profe, un ejemplo del libro creo que era. Ya. Entonces, listo. Entonces ya podemos pasar a otro tema. Bien. Yo les sugerí algunos ejercicios del libro. Permítame, yo veo en el grupo de WhatsApp cuáles les sugerí. Además, recuerden que esta semana tenemos quiz. ¿Listo? ¿Cuándo es la próxima clase? Viernes, profe. Entonces el viernes tenemos quiz. El viernes tenemos quiz. ¿A qué hora en la primera hora? ¿Es de qué hora a qué hora la clase el viernes? No me acuerdo los horarios. 4 a 6. Listo, entonces el quiz sería de 4 a 5. ¿Sí? Un quiz sobre los temas que veamos, hasta los temas que veamos hoy, desde la primera clase hasta hoy. Listo. El quiz va a estar diseñado para resolverse en 30 minutos. Un quiz corto. Pero de todos modos les voy a dar una hora de tiempo para que lo escriban bien, con letra bien bonita. Para que lo Profe, escaneen y lo suban a Teams. ¿Sí? ¿es quiz de desarrollo? Quiz. Es un quiz sobre los temas que hemos visto hasta ahorita. Individual. O de desarrollo, ¿cómo así? Porque si fundamentalmente nosotros que hemos visto cómo encontrar o graficar el dominio de una función, curvas de nivel y límites, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho. No, Entonces, sí, por eso, profe. Desarrollar un ejercicio como tal. sí, desarrollar un ejercicio. Claro, un ejercicio, por ejemplo, de la sección 13.1, sugerí el 15, el 21, el 24, el 26, 51, 52. Pero ustedes lo revisan y cuando yo estoy diseñando el quiz, yo miro los ejercicios que les sugerí. Entonces hago preguntas parecidas de desarrollo, sí. Por ejemplo, grafique el dominio de tal función o determine el siguiente límite si existe. Y si no existe, pues pruebe que no existe con caminos. Cosas así, ¿no? Eso es. Para el viernes, de 4 a 5. Entonces, no nos conectamos a reunión en Zoom. Si ustedes, cada uno resuelve su quiz tranquilamente, no necesitamos grabar, no necesitamos conectarnos a Zoom. Cada uno resuelve su quiz y a las 5 se conectan a clase ya. Listo, está claro la metodología ahí. Y lo envío por Profe, Teams. repita, porfa, cómo es la metodología. Sí, es el viernes a las 4 el quiz 1. A las 4 en punto yo dejo el quiz programado. Desde hoy lo voy a programar y lo dejo ahí para que se publique el viernes a las 4 p.m. Sí, en punto se publica. Ustedes Profe, entran aquí. no vamos a entrar a clase a las 4, sino que se va a habilitar el quiz y después del quiz sí vamos a hacer la videoconferencia. ¿Así? Después del quiz, eso sí, Ah, ustedes ok. lo resuelven tranquilamente de 4 a 5. Sí. Ojo, no me pueden pasar de las 5 porque yo estoy dando 30 minutos para escanear y subir a Teams. Pues a las 5 espera que ya el quiz es cortico, para hacerlo en 30 minutos. Y otros 30 Es minutos para escanear y subir a Teams. un solo ejercicio, ¿verdad, profe? No, puede tener 2 ítems. Por ejemplo, puede ser uno de límite y otro de graficar un dominio, por ejemplo.
o de hallar una curva a nivel, ¿no? 2 ítems, que es que son corticos. Sí. Es cortico el quiz. Ah, listo, profe. Bueno, entonces ustedes me dicen que ya, ejemplo donde un límite no exista, ya estudiamos. Y eso es lo más probable. Yo no me acuerdo. Es que Sí, profe, un ejercicio de x a la 2 más x a la 2 sobre x más y todo eso elevado a la 2. ok, perfecto. Es un ejemplo interesante. Listo, ustedes podrían ahorita revisar el siguiente ejemplo. Miren. No lo voy a hacer porque este es un ejercicio interesante para ustedes. De la sección 13.2, les voy a sugerir hoy también, les voy a escribir en el grupo. Pero este ejercicio es interesante, el 83. Bien, el límite cuando x y tiende a 0, 0, 0, de esta función. Entonces, no tenemos que aplicar nuestro algoritmo porque aquí nos dan un paso a paso en el ejercicio. Dice, determinar el límite si es posible a lo largo de toda recta de la forma y igual a x. ¿Listo? Entonces ese es el camino que nos dan, y igual a x. ¿Ustedes cómo pueden proceder? Pues así, camino 1, 2 punticos. Y igual a por x. Y igual a por x. Y hacemos que x tienda a 0. Entonces el límite ya lo escriben simplemente el límite cuando x tiende a 0 nomás. Porque si x tiende a 0, por esa relación y igual a x, si x se va a 0, y también. No tienen que escribir y tiende a 0. Y entonces aquí en la función de dos variables, donde está y, colocan a por x, porque eso vale y en ese camino. Y simplifican y ven cuánto da el límite. Bien. Luego siguen la misma metodología y hallan el límite a lo largo de la parábola y igual a x cuadrado. Es decir, acá arriba en la función donde está y, coloca x al cuadrado y simplifica y mira si el límite existe o no, cuánto da. Y al final le preguntan aquí, ¿el límite existe? Explique la respuesta. Bien. Y el 84 también es interesante. ¿Sí? Y es hacer lo mismo. Listo. Entonces, eso los pueden hacer. Son los últimos del capítulo. El 83 y el 84 y son interesantes. Entonces, recomendados. Listo. Bueno, otro concepto importante de esta sección 13.2 es el de continuidad. Bien, entonces nos falta revisar el concepto de continuidad. Y el concepto de continuidad, dos variables, sigue las mismas ideas que la continuidad en una sola variable. ¿Sí? Recordemos, si yo tengo el eje Y y el eje X aquí, y yo grafico una función de una sola variable, entonces eso me da una curva, ¿no? Y esa curva tiene saltos, brincos, por aquí. Entonces digo que, por ejemplo, digamos que este número es 5. Esta función es discontinua en 5. Listo. Porque si me acerco a 5 por la izquierda, me da una altura distinta que si me acerco por la derecha. ¿Cierto? Entonces es discontinuo. Digamos que esta altura aquí es 3. Entonces el límite por la izquierda de la gráfica de la función, digamos que esta función es f de x. Por la izquierda el límite da 5, perdón, 3. Y digamos que esta altura es 2. Por la derecha da 2. Entonces el límite no existe. Bien, y eso implica que la función es discontinua. Aquí, sí, porque los límites laterales no coinciden. Bueno, entonces el libro hace una definición de lo que es continuidad para una función de dos variables. Una definición aquí rápida. ¿Qué es una función continua? F es, casi todas las funciones con las que nosotros vamos a trabajar o trabajamos ya son continuas. F es continua en un punto
Digamos, esta es la definición que está en el libro, que yo la sintetizo así. X0, Y sub 0. Cualquier punto. Sí. Se satisfacen dos condiciones. Primero, yo puedo evaluar la función en el punto. Y segundo, voy a escribirlo mejor porque es más fácil. Son dos condiciones para verificar que una función es continua en un punto. Primero, que esté definida ahí, que yo pueda calcular f evaluado en x0, y sub 0. Y segundo, que el límite, que eso exista, ¿no? Es una definición bien teórica. Y segundo, que el límite, cuando xy tiende a x0, y sub 0, es igual a la función evaluada en ese punto. Y enseguida hago un ejemplo para aterrizar esta idea. ¿Sí? Porque ustedes dirán, bueno, si la función está definida en el punto, aquí no hay problema. Entonces, ¿para qué calculo el comportamiento de la función cuando me acerco a ese punto? Si ya sabemos cuánto es, si ya está definida ahí. Entonces, esto tiene que ser igual a f evaluado en x0, y sub 0. Entonces, esa es la definición. Esto es una definición. Definición. F es continuo en un punto si pasan esas dos cosas. Ahora, les hago una pregunta. Consideren la siguiente función. Ejemplo. Consideren la función definida a trozos, así. F de xy igual a. Y vamos a definirla por partes. Igual a x a la 2 menos y a la 2. O definámosla así mejor. Lo pongo aquí, x a la 4 menos y a la 4 sobre x a la 2 menos y a la 2. Entonces la función va a tomar, no, aquí coloquémosle un más. La función va a tomar ese valor, esta expresión, si la evalúo en un punto de xy distinto del origen, distinto de 0, 0. ¿Listo? Aquí esto no me deja escribir. 0, 0. Y la función va a valer 1 si la evalúo en el origen. Esta es una función definida por partes. Entonces yo puedo decirles, en virtud de la definición anterior, esta función es continua en 0, 0. Es la pregunta. Yo di una definición de qué es lo que es una función continua, ¿cierto? Si nosotros entendimos la definición, podemos responder esta pregunta. No, profe, no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque no existe en el 0, 0. Bueno, fíjese que, bueno, no existe porque usted dice que, No tiene una base para diferente a multiplicar y pues todo número multiplicado por 0. No saca la incógnita del 0 todavía. bueno, entonces veamos. Esta función no es continua en 0, pero sus razones todavía no son exactas. Pero sí, tiene razón, no es continua en 0. Entonces veamos la definición, a ver. Dice, una función es continua en un punto si f evaluado en 0, 0 existe. ¿Sí? ¿Esa condición 1 vale o no vale? ¿Esta función se puede evaluar en 0? ¿Cuánto es esta función evaluada en 0? F evaluada en 0, 0. F evaluada en 0, 0. Ojo, entonces aquí, ahí es donde está el detalle, ¿no? Porque por eso la función está definida por partes. Entonces, ella vale esto, pero si yo la evalúo en un punto distinto del 0, 0, porque ya sabemos que si la evalúo en 0, 0 se tendrán indeterminaciones aquí. Pero
La función tiene otra parte, miren. Ella vale 1 si la evalúo en 0, 0. O sea que ya sí está definida en 0 y vale 1. ¿Sí me hago entender ese detalle ahí? Está definida por partes. Y la definieron siendo igual a 1 cuando lo evalúo en 0. Eso es lo que quiere decir esta notación. Vale 1 cuando lo evalúo en 0. ¿Listos? Entonces decimos, bueno, miren, la función está definida en 0, da 1. Porque es que yo uso esta parte de la definición. Esto es una condición, sí, la evalúo en 0. Esto es sí, la evalúo en cualquier otro punto. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuánto es la función evaluada en 1, 0? Si se entiende la definición en 1, 0, ¿cuánto da esta función evaluada ahí? ¿Uso la parte de arriba o la de abajo? Profe, ahí sí se presenta la continuidad. Ahí sí, ¿cierto? Sí, porque daría 1 y 1 se conectan en el mismo punto. Sí. Pero entonces, o sea, evalúan 1, 0. Uso la parte de arriba, ¿cierto? Que da 1, lo que usted me dice. Sí, señor. Bueno, ok. Ahora, como estamos analizando en 0, continuamos analizando la continuidad en 0. Entonces ya la primera, pero ¿por qué me borró lo otro? Ya. La primera condición ya se tiene. Entonces decimos, bueno, vamos bien. Está chulito. Ahorita dice, el límite cuando x y tiende a 0, 0, o sea, la condición 2 la voy a traducir a nuestro ejemplo concreto. El límite cuando x y tiende a el punto 0, 0 de mi función, voy a escribir aquí f nomás. F, bueno, f de x y. Ya sabemos quién es f, es toda esa definición grandota. Eso tiene que darme igual a cuánto para que sea continuo. Igual a 1. Tiene que darme igual a 1. Es decir, tiene que dar igual a la función evaluada en 0, 0. Tiene que dar igual a 1. Me pregunto eso. No puedo afirmarlo porque no lo he probado. Pero ¿será que eso da igual a 1? Eso es lo que un signo pregunta. Si esta condición es válida, entonces ya la función es continua en 0, 0. O sea que ella es una superficie que pega bien, pues, que en ese punto se comporta bien. Ahora, ¿cuánto da ese límite? Calculémoslo. Si quieren, borremos todo esto para que no se nos cargue la notación aquí. Permítanme un segundo. Entonces, miren, tengo que hallar el límite cuando x y tiende a 0 de esta función, ¿cierto? Entonces, ¿qué parte de la función uso? ¿La parte de arriba o la de abajo? La de Es que la arriba. función es la de arriba, exacto. ¿Por qué? Porque este es el valor que toma mi función si x y son distintos de 0. ¿Sí? Cuando yo digo que x y tiende a 0, 0, quiere decir que me estoy acercando a 0, pero no estoy tomando ese valor. Es un límite, entonces me estoy acercando. Entonces, siempre voy a usar esta parte de arriba de la definición de la función. Entonces, en realidad me están pidiendo que calcule el límite, pues, cuando x y tiende a 0, 0, de esta expresión que está acá, la parte de arriba, x a la 4 menos y a la 4 sobre x a la 2 más y a la 2. Tengo que verificar cuánto da este límite. Bien. Pregunta, ¿alguien sabe cómo hallar este límite? Usamos solo la teoría anterior. Ahí puedo factorizar, sustitución directa no se puede. Voy al paso 2, factorizar y simplificar. ¿Puedo?
Factorizar y profe. simplificar. Sí, porque es que en el numerador tengo una diferencia de cuadrados. Como dice el compañero, sí se puede. Porque miren, yo tengo x a la 4 menos y a la 4. Eso se puede escribir así. Se puede escribir como x a la 4, se puede escribir como x a la 2 a la 2 menos y a la 2 a la 2. Y esto es una diferencia de cuadrados. Entonces el límite es igual a, voy a factorizar de una vez. El límite es igual a el límite cuando x, y tiende a 0, 0. De la factorización de ese denominador me queda x a la 2, primero con la suma y luego con la resta, más y a la 2 por x a la 2 menos y a la 2. Todo eso dividido entre x a la 2 más y a la 2. Entonces logré factorizar. Y según nuestro algoritmo, si factorizo, pues tengo que buscar simplificar, ¿no? Y es claro que aquí se puede simplificar, ¿sí? Porque este factor x a la 2 más y a la 2, cancela con este aquí, ¿sí? Y me queda un límite que sí puedo evaluar por sustitución. Porque el algoritmo que dice, bueno, factorice, simplifique y vuelva a intentar hacer sustitución directa. Vuelva al paso 1, dice. Entonces me quedaría así, límite cuando x, y. Note que en cada paso yo escribo límite cuando x, y tiende a 0, 0. Porque hay que hacerlo, es que esa es la notación. Y es aburridor, pero hay que hacerlo. Porque si no, yo no estaría siendo riguroso aquí. Entonces, de x a la 2 menos y a la 2. Hay que hacerlo. Así gastemos más tinta y más papel. Y bueno, este límite, ¿cuánto da? Este último. Puedo hacer sustitución directa así, ¿no? Me haría 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado igual a 0. Listo, calculé el límite. Ahora, ya podemos responder la pregunta. ¿La función es continua en 0, sí o no? El límite nos dio 0. No es continua. Y para que fuese continua, tendría que darnos ¿cuánto? 1. Tenía que dar 1, ¿no? Por la definición. 0 es distinto de 1, entonces f es continua en 0, no. Y ese es el argumento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que seguramente, veamos como la gráfica de esa función. Veamos un poco. Voy a colocarlo en GeoGebra. A ver si aquí parece a ver qué es lo que está pasando. Permítame un segundo, yo busco GeoGebra. Aquí donde es que coloco la... Bueno, coloquemos ahí la función. No es... Paso aquí. X a la 4 era menos, ¿no? Y a la 4. Bueno, todo esto dividido entre x a la 2 más y a la 2.
Entonces miren aquí la gráfica. Entonces aquí en el origen, aquí en el origen, hagamos un zoom aquí. Se ve como un punto rojito acá en el origen, ¿no? Ah, no quiere verse bien. Mucho zoom, ¿ok? Bueno, por aquí se ve un punto rojito. Quiere decir esto que la función en ese puntico no está definida porque es indeterminada, es claro, ¿no? Y entonces, como nosotros la estudiamos, quiere decir que en ese puntico rojo, la función la pusieron a valer 1. Altura 1 la pusieron a valer. Entonces, claro, la función tiene un agujero ahí, porque debería valer 0 ahí, para que fuera continua. Es que la función es casi continua. Si ustedes se fijan, miren que es una superficie bien comportada, sin agujeros ni nada. Y si la vemos desde más lejos, es bien comportada. Sí, el único problema es en el origen. Pero ella en el origen pega bien. ¿Sí? Solamente que ahí en ese puntico hay que definirla como siendo 0, en lugar de siendo 1. ¿Sí? Es como si pasara lo siguiente. Es como si tuviéramos, si lo miramos en 2D, y lateralmente, es como si, veámoslo en 2D, como si la función viniera así, bajando, como si fuera una parábola, si quieren. Y en ese puntico no está definida, en el origen. Yo creo que entonces hagamos una bolita aquí. Ahí no está definida, pero ya de ahí sigue y sigue subiendo. Pero en 0 no está definida porque es indeterminada, ¿cierto? Entonces es como si nosotros hubiéramos rellenado ese puntico, pero acá arriba a altura 1. ¿Sí? Si la hubiéramos definido siendo 1, en ese punto, donde ya no estaba definida antes. Entonces la rellenamos mal, ¿cierto? ¿Para qué le colocamos a leer altura 1? Si teníamos que rellenar era aquí, en altura 0. Entonces, si la función le hubiéramos puesto a rellenar aquí el puntico en 0, ahí sí sería continua porque usted viene bajando y no encuentra ningún vacío, ningún hueco. ¿Sí? Pero la pusimos en altura 1, entonces por eso es discontinua. Eso es lo que pasó aquí con esta función que teníamos de 2 variables hace un momento. ¿Sí? O sea, esta función definida a trozos. Ya vimos su gráfica y vimos que ya se comporta bien, excepto en el origen. Entonces era ideal mejor, para que sea continua, definirla siendo aquí en lugar de 1, 0. Ahí ya sería continua porque satisface las dos condiciones de la definición de continuidad. ¿Sí? Porque ya verificamos nosotros con este límite que calculamos aquí cómo es su comportamiento cerca del origen. ¿Sí? Y en su gráfica ya lo vimos también, ella llega ahí al 0. Por todas partes llega al 0. Entonces, ahí valdría la pena haberla definido como 0 mejor. Y ya quedaría continuo. Listo, es el concepto de continuidad. Vamos a algo sencillo. Y eso es lo que tenemos por ahora. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Profe, en ese caso, ¿cómo expresamos la discontinuidad? No, usted dice la función no es continua. La función es continua en 0 porque el límite cuando x y tiende a 0, 0 da 0 y debería dar, o sea, porque no se satisface la condición 2. No es continua porque no se satisface la condición 2. Porque usted dice el límite da 0. Dice el límite da 0, que es distinto de 1, que es igual a f evaluado en 0, 0. Porque supone que ahí, en la condición 2, este límite debería dar lo mismo que la función evaluada en 0, 0 y no da. Entonces usted lo expresa así. O dice, no se satisface la condición 2.
y ya. Por ejemplo, en el libro hay unos ejercicios. Este que acaba de resolver es del libro, de hecho. Veámoslo aquí. Por ejemplo, yo resolví el ejercicio 43. ¿Sí? Aquí nos dan dos funciones. Dice, analizar la continuidad de las funciones f y g. Explicar cualquier diferencia. Entonces, miren, la función f en 0 vale 0. Y por lo que acabamos de comentar, la Con función f ese, sí sería continua. ahí sí se presentaría la continuidad, profe. Ahí sí. Pero la función g sí tiene el problema de la discontinuidad. Porque en 0 vale 1, en 0, 0. Y recuerden que debe valer 0. Porque el límite cuando x y tiende a 0 es 0. Entonces ella también tiene que valer 0 ahí. O sea que le pegaron mal el punto, ¿no? Como les mostré en 2D. Como quien dice, si usted lo mira en 2D, están pegando mal el punto. Porque si una función no está definida en un punto, digamos aquí no está definida, pero el límite cuando me acerco a ese punto da una cierta altura, digamos que esta altura es 3. Si me acerco por izquierda o por derecha, el límite da 3, ¿cierto? Y yo vengo y pego aquí con un 0, o le pego un 1 acá, pues claro que es discontinua, tengo que pegarle aquí el 3, ¿sí? En altura 3 para que quede bien. Entonces eso es lo que pasó aquí. En los otros casos es lo mismo, tenemos esta función, en 0 la definen siendo -1 y la otra en 0 la definen siendo 0. Una de las dos no es continua. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál es la que sirve? Pues miro cómo se comporta la función cuando x ya tiende a 0, 0 aquí. Uso esta expresión y calculo el límite cuando x ya tiende a 0, 0. Si me da -1, entonces quiere decir que la primera es que es continua. Si me da 0, entonces es la segunda la que es continua. ¿Listo? Entonces, como se nos va a cortar la llamada, hagamos un ejercicio. Los dejo pensando, como en las clases presenciales uno deja ejercicios durante la clase y ustedes practican. Y, bueno, ya todos escribieron presente, voy a guardar el chat. Entonces todos practican. Entonces yo les voy a dejar un ejercicio y practiquen con él a ver. El ejercicio 44. Listo, si quieren le toman un print y lo envían al grupo. Analicen la continuidad de esa función, esas dos funciones. ¿Cuál es continua, f o g? ¿Sí? De acuerdo a lo que expliqué. Y después de la pausa, revisamos este ejercicio entre todos y continuamos con las derivadas parciales. Bien, tema nuevo y muy importante. Cómo derivar funciones de dos variables. ¿Listo? Pero antes les doy un tiempito para que analicen el 44. ¿Estamos ok? Profe, analizamos el ejercicio